La última clase, espero que estén súper felices. Felicidades. ¿Habían leído tanto en toda su vida como lo que han leído en estos últimos meses? La siguiente vez que vean un libro así de grueso ya no se les va a hacer tan difícil. Van a decir, no, y que al cabo ya leí uno. Como si nada va a decir. Vamos a mirar los últimos dos capítulos del libro que tenían que ver con los profetas y los libros sapientes. ¿Habían escuchado esa palabra antes? Sabiduría. Libros de sabiduría, ¿no? Vamos a mirar los profetas, y bastante interesante la profecía. Nos llama mucho la atención a mucha gente porque pensamos que tiene que ver con el futuro. ¿Los profetas tienen que ver con el futuro, sí o no? No necesariamente. ¿Qué opina? Sí, uno profetiza lo que va a pasar. No, Que la hermana de Doris dice que no. Sí, otro. no. No. ¿Se va que no? No. Ahí está. Ya me dijo que lo afirmaras, que no. Vamos a mirar. Fíjense. ¿Cómo que sí? Son los libros de los profetas. Hay 4 profetas mayores y 12 menores. Ahora, ¿qué significa mayores y menores? Simplemente significan lo extenso que es el libro. No tiene nada que ver con la importancia, solamente qué tanto escribieron, ¿verdad? ¿Quiénes son? Esa me olvidaron. Mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los cuatro mayores, ¿no? Y son libros bastante extensos a comparación de los otros. Por ejemplo, Jonás son 4 capítulos, ¿verdad? Hay unos, creo que Ageo tiene 2, Amós, Habacuc, todos va a ver que son libros como muy cortos, o por eso le llaman profetas mayores y profetas menores. No tanto por la importancia o la relevancia, pero simplemente por el contenido, ¿no? Lo podemos decir de esta manera. Y aquí es donde les decía, el 2% de todos los libros del libros de profecía, y si se dan cuenta, es bastante todos los profetas en el Antiguo Testamento. Solamente el 2% tiene que ver con profecías mesiánicas. ¿Y qué significa profecías mesiánicas? Que tienen que ver con el Señor Jesucristo, que dijeron, ¿no? En Isaías, por ejemplo, dice que van a nacer en Belén. En Zacarías dice que va a entrar montado en un burro a Jerusalén. Tantas son las que van a nacer de una Virgen María. Son todas estas profecías que su nombre va a ser Emanuel y todas estas profecías, pero solamente de todas las profecías, solamente el 2% tienen que ver con Jesús, ¿verdad? Que es significante, pero no el 5% habla sobre el nuevo pacto. Ahora, el nuevo pacto sigue hablando de Jesús hasta cierto punto. El 1% sobre acontecimientos que aún no se han cumplido. Si se dan cuenta, muchas de las veces malinterpretamos esta idea de profecía con que tiene que ver con el futuro. En realidad, profecía no tiene que ver con el futuro. Profecía tiene que ver con el mensaje que Dios da. Por eso los profetas decían, vengo a hablar en el nombre de Dios. Y este es el mensaje que Dios tiene para ustedes. Notan, muchas de las veces, por ejemplo, en el libro de Daniel, sí tuvo que hablar de cosas que iban a pasar, que iban a suceder, como esta estatua que la cabeza es de oro y el cuerpo es de bronce y los pies son de zoquete y todas estas cosas, ¿no? Está describiendo todos los imperios que iban a venir sobre la tierra. ¿Sucedió? Por supuesto que sí. Esas profecías van a ser pocas que sí tienen que ver con el futuro, pero en realidad son muy pocas, ¿verdad? Si lo contamos, fíjense, 5 más 2, 7 y 1, 8. El 8% tiene que ver relativamente con el futuro, pero el 92% no tiene nada que ver con el futuro. ¿Ok? Tengamos mucho cuidado cuando nos dicen la profecía tiene que ver con el futuro. Su respuesta va a ser no, la profecía tiene que ver con cuál es el mensaje de Dios. ¿Ok? Eso es sí y no. Es más que no que sí. Más bien
el mensaje de Dios que ya está escrito en la Biblia, ¿verdad? Exacto. Nada nuevo que van a predecir para el futuro, como quien dice. Exacto. Ya. Solo el 1%. Yeah. So, la mayoría de las profecías va dirigida al contexto histórico de la nación de Israel y Judá y su desobediencia. Y ahorita lo vamos a mirar también. Israel y Judá son dos diferentes, ¿ok? Israel va a estar en el norte y Judá va a estar en el sur. So, hay una división de reinos. Y ahorita lo vamos a mirar un poco también. Tiene ciertos rasgos poéticos, so debemos a poner atención en eso. So vamos a leer profecía como que si tiene un cierto lenguaje poético, que va a usar imágenes y cosas así. Contexto histórico, cultural y teológico de los profetas. Recordar la historia de Israel y los pactos, así podemos entender mejor el mensaje de los profetas. En septiembre que tomemos la clase de Antiguo Testamento, ustedes al final de esa clase se va a aprender esto de memoria, detalladamente con fechas y lugares históricos y todo lo demás. Va a parecer una enciclopedia. Pero Competencia de Google. Google le va a quedar corto. Pero empezamos con Abraham. ¿Y por qué empezamos con Abraham? Génesis capítulo 12. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Vete a la tierra que yo te mostraré y te haré una gran, ¿qué? Una gran nación. Ahí comienza la historia del pueblo de Israel. Después vamos a avanzar en la historia, vamos a mirar que son llevados a Egipto y recordamos la historia de José. Pasan tantos años en Egipto, vamos a mirar el Éxodo, ¿verdad? Cuando Moisés los saca de Egipto. Vamos a mirar que el pacto de Abraham lo hace Dios con Abraham y le dice: te voy a dar herencia, muchos hijos, te voy a dar una tierra y te voy a dar bendición. Ese es el pacto de Abraham, estas tres cosas, ¿va? Después el pacto de Moisés, que lo hemos estado mirando. Si eres obediente, te voy a bendecir. Si eres desobediente, entonces te voy a... Deuteronomio capítulo 28. Eso ya lo sabían ustedes, nomás se los dije porque sí se les... Deuteronomio 28 es uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento, que no se lo olvide, porque les recuerda, antes de entrar a la tierra prometida, les recuerda: acuérdense que este es el pacto que Dios hizo con nosotros. Si son obedientes, los voy a bendecir. Si son desobedientes, los voy a maldecir. Entramos a los reyes, que Dios hace un pacto con David. Y después de David, el primer rey es Saúl, el segundo es David y el tercero es Salomón. Y ahí es donde empieza el conflicto de que cuando mi papá se muera, ¿quién va a ser el rey? Y un hijo dijo yo y el otro dijo yo también. Entonces se partieron a la mitad. 10 tribus siguieron a un hijo de Salomón y 2 tribus siguieron a otro hijo de Salomón. Están los dos reinos, Israel y Judá. Y el 6, ¿qué pasa? El hombre más guapo con el nombre más bonito de la Biblia, ¿a dónde se lo llevan? José. A Daniel. Dice que Nabucodonosor dijo: mándenme a los más guapos. Todos los Danieles para allá. Todos los Danieles. A Babilonia, ¿se recuerdan? En el norte, Israel básicamente son aniquilados por los asirios. Y de ahí van a venir los samaritanos, ¿verdad? Y del sur no son aniquilados o tratados tan mal, pero se los llevan a Babilonia, ¿no? Y entonces allá van a estar un tiempo. Esta es la historia, bastante resumida, esta es la historia de Israel. ¿Dónde están los profetas? En el 5 y en el 6. ¿Cuál es el contexto de los profetas del 5 y el 6? Toda la historia. Toda la historia de Israel. Ahora, ¿cuál es el pacto que está vigente durante ese tiempo? ¿Por qué creen ustedes que al pueblo de Israel le va tan mal? ¿Porque fueron obedientes o desobedientes? ¿Están viviendo qué?
La consecuencia. Las consecuencias de ¿cuál pacto? Del Deuteronomio. El pacto de Moisés, de la ley. Exacto. So, adivinen qué van a decir los profetas. ¿Qué piensan ustedes que Dios le quiere decir al pueblo de Israel? Cambien. Sean obedientes. Sean obedientes. Ya, se acabó. Ya no necesitan estudiarlos. Básicamente eso es, hermanos. Los profetas les van a recordar y les van a recordar y les van a recordar. Acuérdense que Dios dijo que si éramos obedientes nos iba a ir bien. ¿Qué necesitamos hacer? Ser obedientes. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Nada que ver con eso. Todo No lo les contrario. entraba, ¿verdad? No les entraba ni a balazos, yo creo. No había pistolas todavía. Miramos que están viviendo en el contexto teológico de Deuteronomio, la ley de Moisés. Miramos la destrucción de Israel por los asirios y miramos el cautiverio de Judá por Babilonia, ¿no? Y ahí entran todos los ¿cómo se llaman? Los profetas, ¿no? Un ejemplo, Jonás. ¿A dónde lo mandó Dios? A Nínive. ¿Y cuál era? ¿Y la capital de dónde era Nínive? ¿Del imperio qué? De los asirios, ¿verdad? Se dan cuenta cómo ya están invadiendo, ya están ahí, y Jonás, por eso Jonás no quería ir. ¿Cómo voy a ir a predicarles arrepentimiento a estos que nos han tratado tan mal? ¿Verdad? Espero que esto les ayude a cuando estén leyendo los profetas. El mensaje de los profetas, hermanos, otra vez. Punto número 1, violación del pacto. Por eso estamos como estamos. ¿Por qué? ¿Cómo estamos? ¿Por qué estamos como estamos? Por desobedientes. Había tres razones, lo vamos a mirar de esta manera. Había demasiada idolatría en el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Dios les dice al pueblo de Israel? Cuando entren a Canaán, no adoren a los dioses de los cananeos. No se vayan a casar con las mujeres que están allá. No vayan a participar de las cosas. ¿Y qué es lo primero que hacen? Es como que si les dijo, vayan, ¿verdad? Mézclense, cásense, ¿verdad? Había demasiada idolatría. La relación con el prójimo. Dios había instituido, y eso es algo maravilloso del pueblo de Israel, de que el amor al prójimo, ¿verdad? De cuidar a las viudas, de cuidar a los necesitados, de darle de comer al hambriento, de ser buenos hospedadores con la gente, con el extranjero. Todas estas cosas Dios las había instituido al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se olvidó de todo esto. No trataban bien al prójimo, ¿verdad? Al contrario, en veces hasta los maltrataban, ¿no? Entre ellos mismos. Y la tercera, hermanos, era una religiosidad en vez de una relación personal con Dios. Probablemente mi pregunta no tiene nada que ver con eso, tal vez Pero sí. pues ya que... Pero ya que ya la tengo en la mente y la tengo que decir. Entonces, ¿por qué la esclavitud fue aceptable? Si habla acerca de la relación con el prójimo, la esclavitud fue por necesidad de la ayuda para los demás, o por qué se permitió la esclavitud. En Deuteronomio, perdón Daniel, en Deuteronomio capítulo 29, ahí habla sobre cómo Dios le dice a Moisés que va a entrar el pueblo a tomar posesión de las tierras, y que le van a fallar y van a dar otros dioses, por lo cual él los va a castigar y los va a llevar ahí. Lee el capítulo. No, yo digo la esclavitud Entre dentro ellos del mismos, pueblo, digamos. del pueblo de Israel. ¿Por qué existió entonces la esclavitud? Yo sé, la esclavitud en cuanto fueron sometidos por otros pueblos, ¿no? Babilonia y Egipto. Pero eso de la esclavitud en el pueblo de Israel. Y es que hay que entender que la esclavitud en los tiempos bíblicos es muy diferente a la esclavitud moderna, lo podríamos decir de esa manera. Imagínense, la esclavitud en los tiempos bíblicos, en este periodo de tiempo, era como, por ejemplo, yo
vivía aquí con Wendy y mis 2 hijos. Y de repente la tierra no me daba, me iba mal y no teníamos que comer, literal. Yo iba con el hermano José Guerra, que a él estaba yendo bien, y le digo, quiero ser tu esclavo. Entonces el hermano José decía, la puchica, porque si lo acepto como mi esclavo, le tengo que dar dónde vivir a Daniel y a su familia, les tengo que dar de comer a Daniel y a su familia, y al final, cuando termine la cosecha, digamos, le tengo que dar su parte. Entonces básicamente no era esclavitud, pero era más como que yo le iba y le pedía trabajo al hermano. Y es más, él tomaba un riesgo hasta cierto punto, porque su responsabilidad como amo era que yo estuviera bien, para que pudiera... Es como el empleo moderno, ¿no? Es como el empleo moderno, ajá. Se hacían por, ¿cómo se dice? Por determinados tiempos, de decir, que voy a ser tu esclavo por 1 año. Va, pues démosle, por 1 año, y terminaba ese año y yo era libre, si ya, digamos, si me iba bien y me recuperaba y todo, y podía ir a reclamar otra vez mi tierra, yo me regresaba a mi tierra y todo eso, ¿no? Y se acababa ese contrato, digamos. O sea, que nada que ver con lo que les pasó a los morenos. Nada que ver con la esclavitud moderna. Ahora, dentro de la esclavitud de tiempos bíblicos, Dios sí les va a reclamar que hubieron ciertos amos que quebraban en veces esos pactos que ya se habían hecho, o si se aprovechaban un poco, no los trataban tan bien. Que entonces ahí sí se violaban esos casos. Pero la esclavitud de esos tiempos a la esclavitud moderna es totalmente diferente. Por eso en veces nos cuesta como, porque sí era permitido. Entonces era más como un contrato que se hacía. Y muchas de las veces los mismos que eran como esclavos, ellos decidían quedarse para siempre ahí. También les iba bien, estaba bien a mi amo. Bien mantenidos. Ajá. Y si se da cuenta ¿cómo se llama? En el ejemplo de José, ¿verdad? Que llega a ser esclavo de Potifar, a José le iba muy bien. O sea, estaba bien, o sea, no estaba amarrado del cuello en cadenas allá en un calabozo, sino que él hacía negocios, representaba a su amo, él andaba como libre haciendo negocios y todo, era su trabajo, ¿no? Pero sí pertenecía a su amo, ¿no? Que si lo que decía Dani, nuestros tiempos modernos, o sea, si usted trabaja, o sea, tiene que pedir permiso si lo dejan ir a una cita, no es como que, a menos que usted sea su propio dueño, se va y no le avisa a nadie, pero todos hasta cierto punto estamos esclavizados al patrón, al manager de mi compañía o al supervisor o a quien sea, ¿no? Pero no lo miramos como esclavitud. No sé si contesté su pregunta. Sí. Un poquito. Sí, porque en algunas veces he leído de la forma en que marcaban a las propiedades, por decir, cuando les abrían en las orejas para marcar de que tenían este tiempo de haber servido. Uh-huh. Para mí, como lo tomamos en la base de la esclavitud de la raza negra, uh-huh, entonces se toma como que fuera algo bien drástico, bien terrible, y realmente no lo fue. Entonces, en ese periodo de tiempo específico, al principio de la esclavitud, no era la intención de esa manera, como una esclavitud de sometimiento a la fuerza. Exacto. Pero conforme fueron pasando los tiempos, entonces llegó a ese sistema, porque cuando habla Pablo acerca de la esclavitud, o cuando él dice esclavo de Jesucristo, la idea es que se somete, pero a obediencia genuina, sin ninguna pero. Exacto. Y me hace recordar la cita cuando dice que yo soy siervo inútil, porque lo que hago es lo que no quiero tengo hacer, nada. Hago y lo que no, cuando dice que yo soy Jesús, ¿no? Lo dice, cuando hagas lo que te tocaba. Cuando le dice que soy siervo inútil, que hago lo que tengo que hacer, o sea, lo que hice es lo que tengo que hacer, no hay mayor orgullo de decir, no, es que me levanto el cuello porque hice el mejor que otras cosas, no, estás haciendo lo que tienes que hacer. Fue Jesús quien dijo que cuando hagamos lo que nos toca, que digamos, siervo inútil fui porque hice lo que me tocaba, pudiendo hacer
quizás más. Más, o algo. quizás Ya, exacto. Y en esa misma comparación, nosotros cuando decimos siervos, somos esclavos de Cristo. Y tiene ese mismo contexto del Antiguo Testamento, porque Dios nos dice, dependan de mí, yo soy su Señor, yo les voy a dar dónde vivir, dónde comer, y voy a cuidar de ustedes. Ya por eso en el Antiguo Testamento que hay que leer bastantes libros históricos, ¿no? Para El contexto histórico para como para entender un poquito. entenderlo. Ujú. Ya. Ok, gracias. Bastante interesante esa. Ok. No me acuerdo dónde íbamos, pero. Ok. El mensaje de los profetas no van a querer obediencia. Entonces, ¿qué viene? Juicio. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Ustedes conocen la ley de Dios. Ya sabemos. No quieren, entonces aguanten el juicio que viene sobre ustedes. ¿Va? No queda de otra. Yo pienso que es en el libro de Daniel, se levantan unos falsos profetas y empiezan a decir, Dios me dijo que ya nos vamos a ir otra vez de regreso a Jerusalén. Esa era la esperanza del pueblo de Israel, nos vamos a ir a Jerusalén. Y Daniel le dice, no, Dios dice que no, aquí no vamos a quedar hasta que se cumpla el tiempo que Dios tiene para nosotros, o acomódense, aprendan aquí, desarróllense, porque aquí nos vamos a quedar un buen rato, ¿verdad? Volviendo a ese tema de la esclavitud, ¿no? Estaban en cautiverio en otra tierra, pero tenían su libertad de poder hacer su vida, ¿no? Hasta cierto punto. El número 3, hermanos, es esperanza para el futuro. Dios siempre les dijo, aunque los enviara hasta allá, hasta las otras naciones, yo los voy a recoger, yo los voy a traer otra vez. ¿Verdad? ¿Pasó? ¿Por qué creen ustedes que el libro de Esdras y Nehemías es tan espectacular? Porque Daniel les dice, no, aquí nos vamos a quedar buen rato. Pero ¿qué pasa con Esdras? Es la primera deportación, le llaman, ¿no? El primer regreso a Jerusalén. Entonces como que el pueblo de Israel empieza a pensar como que ya se está cumpliendo del tiempo de Dios, porque ya nos estamos regresando. Y construyen el templo, ¿no? Y luego Nehemías regresan y construyen el muro de la ciudad. O como que se empieza a cumplir todos estos acontecimientos, ¿no? Hay una esperanza para el futuro siempre. Esto ya se lo saben de memoria. Yo quise poner nomás para rellenar el espacio, pero amarnos. Interpretación y aplicación, lo mismo, hermanos. Estos cinco pasos: entender el texto en su contexto original, medir la anchura del río, cruzar el puente de los principios, cruzar al Nuevo Testamento, entender el texto en nuestro contexto. Entonces, si usted está batallando con un pasaje en alguno de los profetas, ¿qué significó para ellos? ¿Qué tenemos en común y qué no tenemos en común? ¿Cuáles pactos estamos viviendo? ¿Cuáles son las ideas principales o las ideas teológicas, ideas principales de este pasaje? ¿Cómo lo relaciono ahora con el nuevo pacto en Jesús, el Nuevo Testamento? Y ¿cómo lo aplico ahora? ¿Ah? ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? En el libro menciona una y otra vez que tengamos mucho cuidado con aquellos que dicen Dios me dijo. ¿Ah? No sé si usted es alguien que ha dicho alguna vez eso, pero hay que tener cuidado. ¿Ah? Y lo dice el libro, muchas de las veces decimos Dios me dijo porque a lo mejor sí leí un pasaje y sentí que Dios me habló y hasta cierto punto Dios me dijo a través de su palabra, ¿no? Pero cuando lo relacionamos con el Antiguo Testamento, cuando un profeta decía Dios me dijo, está diciendo esto es verificado que Dios me habló para que se los dijera a ustedes, ¿no? Eso tiene como esa autoridad. Mi opinión en los profetas modernos, hermanos.
yo pienso que no existen los profetas modernos, ¿va? Y va a haber un poco de desacuerdo en algunos, ¿cómo se dice? En algunos grupos cristianos. Va a haber personas que van a decir que sí pudiera haber alguien, y va a haber personas que van a decir, a mí una vez alguien me dijo que me iba a pasar esto y sí me pasó. Ahí a lo mejor ahí sí me quedo callado y no le puedo dar una explicación, pero la mayoría de veces a lo que yo he mirado, siempre la profecía, lo que un profeta diga se tiene que cumplir, y muy muy pocas veces se ha cumplido, ¿verdad? Todos conocen la historia de este cantante guatemalteco, por cierto, ya se me acaba de ir el nombre. Julio Melgar. Ese Julio Melgar tenía cáncer, ¿verdad? Entonces él andaba igual haciendo conciertos y iba a conferencias y pastores y profetas y decían, ¿no? Dios me dijo que no te vas a morir, que Dios te va a sanar, y Dios me dijo esto, y yo decreto. Esta palabra decreto es algo que se está usando ahora con mucha, ¿cómo se dice? Mucha popularidad, ¿no? Como que Dios me da el poder a mí para decretar algo, como que estoy reclamando algo, y el hermano se murió, ¿verdad? Son falsos profetas todos los que dijeron que Dios dijo que lo iba a sanar. Por supuesto que sí. A mí me diera miedo decir, Dios me dijo que a usted le va a pasar esto. Basados en el Antiguo Testamento, se supone que todos deberíamos ir y apedrearlos. Pero como estamos viviendo en el Nuevo Pacto y todo es por gracia, pues hay que orar por ellos, ¿no? Dios se encargará de apedrearlos de otra manera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con todas estas cosas. Lo que decía la hermana Ruth, ¿no? Yo siento que no hay profecía nueva. Ya tenemos todo lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Cuál es la profecía que estamos esperando? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta ese punto tenemos todo lo necesario para, y lo dije en el video. Si no han mirado los videos, el 9 y el 10 habla acerca de eso, de la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios. Ya tenemos todo en la palabra de Dios. En realidad no necesitamos un mensaje nuevo, ¿no? Bueno, pienso que profetas como los que hubieron, ¿no? Pero recordemos que hay visiones, sueños donde Dios puede hacerle ver cosas a uno. Y a mí me ha pasado, cuando a Elizabeth le detectaron cáncer, ella me lo dijo a mí, y Dios en sueño me dijo, va a pasar esto, esto y esto. Y cuando Elizabeth me iba a decir de que la mandaban a una segunda opinión, yo le dije, sí, hija, el Señor me mostró eso anoche en sueño, y tú vas a una segunda opinión, y en esa segunda opinión te van a decir que lo que tienes se te va a deshacer. Y exactamente eso fue lo que le dijeron. Yo pienso en que Dios le puede hablar a uno en visiones, te puede decir cosas, pero yo no me voy a sentir que soy un profeta, sino que Dios me está hablando para que haga ver o que me dé cuenta cómo trabaja Él, ¿no? Yeah. Como advirtiendo. Pero eso es parte de una profecía, porque Sí. recuerda que dice que los jóvenes verán visiones, los niños, todo eso viene parte de un tipo de profecía que fue dar. O sea, no es que no existan, no es que vas a ser profeta, por eso. Y como les digo, esos son casos como que específicos a cierta situación, a cierta cosa, ¿no? No que siempre va a estar. No que siempre va a estar, o que sea hay una palabra que le llaman, ¿no? Normativo, como que a todos nos tiene que pasar. Y esa es otra de las cosas que pasan, ¿no? Como no siempre va a pasar así, es dependiendo de lo que Dios y el Espíritu Santo quiera hablar, ¿no? Por eso les digo, en lo personal, digo yo, en la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos, enfoquemos en la palabra de Dios. Que lo que llega a pasar mucha gente es de que me voy a dormir todo el día para que Dios me hable en sueños. Y no voy a estudiar la Biblia, ¿verdad? Tengo alguna visión. Son momentos especiales, no es de todo el tiempo. Exacto. Y acordemos que dentro de los
profetas, a Jonás, ¿cómo se llama Jonás? Quiero decir a ¿quién es? Al que envió a Nínive, ¿cómo se llama? Jonás. Jonás, ¿verdad? A Jonás, así. A Jonás no se le cumplió lo que llegó a decir. ¿Verdad? Que 40 días Nínive iba a ser Va a ser destruido. destruido, ¿no? Ya. Y por eso, era por una de las causas que él no quería ir, porque él era un profeta que se le habían cumplido las cosas. Ya. Y sin embargo, miramos el libro de Jonás, él se quedó esperando, ahí así termina el libro, ¿no? Donde él está esperando, se enoja con Dios, le pone esa calabacera, ¿no? ¿Cómo se llama? Esa planta, se la destruye y él se quedó esperando. No se ve final del libro, porque él lo que esperaba es el juicio que iba a caer en Nínive. Ya. Pero como se arrepintieron. Yeah. So, esas cosas hay que tener mucho cuidado nada más. Y se los digo porque es algo que se está mirando hoy en día mucho, ¿no? Pero ¿qué vemos? ¿Alguna pregunta de los profetas? ¿Vamos bien? ¿Por buen camino? ¿O no entendieron nada? Okay. Libros sapientes, libros de sabiduría, ¿verdad? Bastante interesantes. Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Job. Me falta uno, creo, por ahí. Ahorita lo miramos. Eclesiastés. Ahí lo tenés. Ahí está, sí. No. ¿Sí lo había dicho? Sí. Anyways, Sí. so Proverbios, hermanos. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? ¿Alguien sabe? Salomón, ¿verdad? ¿A quién se lo escribe? A sus hijos, ¿verdad? Solo el saber eso siento que ya nos da un montón de ayuda de saber que es un padre preocupado por sus hijos que quiere que les vaya bien. Léalos así igual usted. Un padre que está preocupado por los hijos. Así como usted tiene hijos y que usted les quiere dar un consejo para que les vaya lo mejor posible, ¿no? Los muchos proverbios no son universales, hermanos, ¿ok? Sino son normas de vida, ¿ok? Hay un proverbio que mencionamos mucho y que es un gran conflicto y que ha causado divisiones a lo largo de la historia. Y Proverbios 22:6, ¿qué dice? Yo sé que ustedes saben qué dicen, pero no saben que se acuerdan. Instruye al niño. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si decimos, este proverbio no es universal, quiere decir que no siempre va a pasar así, ¿verdad? No es una promesa, no es un pacto, no es un estatuto, sino que es un proverbio, es un consejo. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se apartare de él. ¿Eso significa que siempre va a pasar así, sí o no? No. No. A eso nos referimos cuando decimos no son universales. Lo más probable es de que sí, es bueno que el padre instruya al niño en su camino, en el camino del Señor, dándole la enseñanza y todo esto. Nos garantiza, o Dios nos promete, que nuestros hijos van a seguir sus caminos cuando ellos estén ya adultos y tomen decisiones por sí solos. Yo me peleé con mi maestro cuando ¿verdad? hasta que me cayó el 20 que es un proverbio, es un consejo. Se encuentra en la palabra de Dios, sí, es inspiración de Dios, sí, pero Dios tampoco nos lo está garantizando, ¿verdad? Y hay muchos proverbios así. Por eso muchas veces nos confundimos, porque en los proverbios dice que el que trabaja mucho le va a ir bien. Y uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no siempre le va tan bien que digamos, ¿verdad? Y el que no trabaja, Que no come. No. le va muy bien. Y uno dice como que ahí ya no está pasando algo bien, ¿verdad? Solamente recuérdense de eso, hermanos. Los proverbios no son universales, ¿verdad? El libro de Job, el sufrimiento de los justos.
hay algunos acontecimientos que simplemente no tienen lógica. El libro de Proverbios tiene que ver con la lógica. Si haces esto, va a pasar esto. El libro de Job, como que se sale de la lógica, porque ¿qué mal hizo Job, hermanos? Entonces, ¿por qué le va tan mal? Que le pusieron a prueba, ¿Quién, hermano? pues Dios dio la autorización para que le hablo. Entonces, ¿por qué le va tan mal? Satanás llegó a chantajear a Dios, ¿no? Porque Dios quiso. Sí, Dios él le dio quiso. permiso, Dios quiso. ¿Hizo algo malo Job? No, No. No. ¿Nos van a pasar cosas malas a nosotros, hermanos? por supuesto. ¿No lo merecemos? Tal vez sí, tal vez no. ¿Pero por qué nos pasan? Por desobediencia. Porque Dios No, quiere. porque La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Verdad? Las cosas. Muchas de las veces van a ser consecuencias del pecado que sabemos que no tenemos que hacer y lo hacemos y nos va mal, ¿no? Pero muchas de las veces simplemente porque Dios quiere. Eso no tiene lógica. ¿Verdad? Eso no tiene lógica y tendremos que depender de en la fe en nuestro Dios con ese al final. ¿Verdad? Ese es el libro de Job, hermanos. Eclesiastés: es mejor ser sabio que insensato, pero la sabiduría tampoco le da significado a la vida. Lo que se necesita es una relación con Dios. Proverbios, lógica. Job no tiene lógica. Y Eclesiastés dice, si tienes lógica, qué bueno. Si eres sabio, qué bueno. Pero igual no te va a ayudar a darle sentido a tu vida. ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? Relación con Dios. Una relación con Dios. Porque al principio la sabiduría es el temor a Jehová. El libro de Eclesiastés básicamente, y lo vamos a mirar más adelante, dice, vanidad, la vida es vanidad. ¿Verdad? En un momento sale y en un momento se termina. O como dijera el hermano Antonio Aguilar, cuando te mueras lo único que te vas a llevar es un puño de tierra. Lo vamos a tener que borrar de YouTube el ministro anda. ¿Verdad? Pero es verdad, ¿verdad? Hasta el mundo no cristiano lo entiende de esa manera, que es algo... y eso nos ayuda a meditar un poco. Es interesante, ¿quién escribe el Eclesiastés, hermanos? Salomón también. Salomón. Imagínense un hombre que lo tiene de todo y dice, todo lo que tengo no sirve de nada. Lo único que necesito es tener una relación con Dios. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos imaginado, o yo me imaginaba cuando estaba más joven, ¿no? Cuando yo tenga mi casa voy a ser el hombre más feliz. Y luego ya tengo mi casa y luego digo, quisiera una un poquito más grande. ¿Verdad? Y luego nos da la casita más grande y luego una que tenga alberca. Y luego nos da una que tiene, no, una que tenga terreno y vacas y caballos. ¿Verdad? Y como que nunca tenemos llene. No sé si se ha fijado en eso, ¿verdad? Como que nunca tenemos lleno. Cuando decimos, el día que gane $200 a la semana. Y luego gana 300 y el día que yo gane 500. Voy a hacer, y gana 500 igual no le alcanza el dinero, ¿verdad? Porque el que más tiene, más quiere. Y el que más tiene, más gasta. Básicamente ese es el libro de Eclesiastés, hermanos. Cantar de los cantares, hermanos. Sabios y prácticos consejos para el matrimonio. En la vida pública, el marido y la mujer han de ser personas sosegadas, discretas y laboriosas, pero en la privacidad del hogar han de ser una pareja apasionada, enamorada y ligeramente irracional. ¿Verdad? El libro de Cantares lo han tratado de interpretar de diferentes maneras, pero si lo interpretamos literalmente como lo han estado aprendiendo, básicamente está hablando de una expresión del matrimonio, ¿verdad? Y tiene mucho contenido sexual. Muchas de las veces ha habido personas que no dejan que los jóvenes y los niños lean el libro de Cantar de los Cantares porque básicamente lo dice muy bonito que de una pareja que está teniendo relaciones sexuales. Nos está describiendo esa imagen, ¿no? El problema número 1 de divorcio en los matrimonios va a ser el dinero.
La segunda razón de divorcio en el matrimonio va a ser la infidelidad, que tiene que ver con la sexualidad. So, Dios en su infinita sabiduría sabía que íbamos a necesitar ayuda en esta área y nos dejó un libro de la Biblia para que nuestros matrimonios pudiéramos aprender de este tema. Sí, este libro lo consideran algunos comentaristas. Yo estuve leyendo acerca de esto. Algunos comentaristas dicen de que no es recomendable que se les enseñe a los jóvenes este libro, Cantar de los Cantares, o a cristianos que empiezan, sino que sea para cristianos maduros para poder utilizarlo dentro del campo cristiano. Yeah. Pero lo que yo estaba viendo, también para el que no sabe enamorar, ahí aprende. Ahí aprenden, ya. Sí. Un libro bastante interesante, hermanos. Okay. Los libros sapientes, en la cocina, si quieres, pasa allí. Es poesía, hermanos. Por lo tanto, debemos buscar ciertas características de poesía. Algunos ejemplos va a ser el paralelismo. Compara una cosa con la otra. Va a usar imaginaria figurativa. Va a usar muchos ejemplos. Por ejemplo, en Proverbios le da muchos consejos al hijo y le dice, cuídate de la mujer extraña, o de la mujer, no me acuerdo qué otra frase usa, que se está refiriendo a una mujer que no es tu esposa. Ten cuidado, aléjate de eso. Dios te ha dado tu esposa, quédate con tu esposa, cosas así, ¿no? En el libro de Cantares, ¿no? Usa muchas expresiones para que ahora en estos días no le diga así a su esposo o a su esposa, pero tu pelo son como los pelos de las cabras, o de tus dientes son como no sé qué, o sea, usa cosas así. Ovejas trasquiladas. Mejor me quedo como Mejor no me digas tan bonito. Pero, o sea, en aquellos tiempos que le dijeran, tienes el pelo de una cabra, wow, se hacía la esposa así porque era algo bonito, ¿no? Pero otra vez esas figuras imaginativas para darnos cierta idea. Ahora, los autores, hermanos, buscan llamar la emoción más que la lógica, ¿ok? Pórtate bien para que te vaya bien, para que no sufras, van cargados de emoción, ¿no? Tenemos que buscar esto cuando estemos leyendo estos libros. El libro de Job, bien emocionante, ¿no? Nos describe con tanta el sufrimiento, la condición en la que está Job, lo que está sintiendo, lo que está pasando, que si uno está bien concentrado hasta se le salen las lágrimas de sentir el dolor que está sintiendo Job, ¿no? Cargados de emociones, ¿no? Estos pasajes. Un resumen de estos libros, hermanos, o algunas, cómo interpretar estos libros, herramientas que les van a ayudar a interpretar estos libros. El libro de Proverbios trata aspectos comunes de la vida, como trabajo, amistad, matrimonio, el modo de hablar, el dinero y la integridad. El libro de Proverbios básicamente pudiera ser un libro muy fácil de entender, no es tan complicado, ¿verdad? Y en el libro da ciertos ejemplos de proverbios comunes de hoy en día. ¿Se saben alguno? ¿Quieren que les diga uno? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? O más vale pájaro en mano que ciento volar, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Qué quiere decir camarón que se duerme, se lo lleva la corriente? Si no te pones listo, se te va a ir una oportunidad o te vas a distraer y te va a pasar. Los proverbios son muy parecidos a esos dichos populares, digamos, ¿no? Nos están tratando de enseñar una idea que podemos poner en práctica, pero nos lo dice como más así, como más bonito, ¿no? Poético, ya. El libro de Job, un libro práctico para hacer frente en algún momento de la vida a alguna tragedia inexplicable.
yo aprendí esto y quiero que lo aprendan ustedes. La peor pregunta que le puede hacer a Dios, ¿sabe cuál es? ¿Por qué me está pasando ¿Por esto? qué? ¿Por qué? Ya. No le preguntemos. Simplemente digamos, voy a confiar en Dios. El por qué no me interesa. Dios sabe el por qué. Y probablemente, aunque Dios me lo tratara de explicar, a lo mejor igual no lo voy a entender. El libro de Job nos ayuda un poco a mirar si nos mantenemos fieles a Dios, si mantenemos nuestra confianza en Dios, si esperamos en Dios, Dios nos va a recompensar. Sea lo que sea que estemos pasando, Dios me va a sacar, sea lo que sea que esté pasando, Dios tiene el control de mi vida, sea lo que me esté pasando, ¿no? Eclesiastés, vanidad de la vida, todo se termina, pero lo que no se termina es que una relación con Dios. Jesús lo dice, por nada estéis afanosos. Mirad pues los lirios del campo, ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. ¿No valéis más vosotros que los pájaros que andan en el cielo? Que el Dios les da de comer y los alimenta y no tienen necesidad más. Buscad primeramente todo el capítulo 6 de Mateo, ¿no? Básicamente es el libro de Eclesiastés. No nos afanemos por nada, todo lo que estamos en esta vida es vanidad. Todo se va a terminar. Pero nuestra relación con Dios no. ¿Qué es lo más importante que debemos de tener en nuestra vida? Una relación con Dios. Cantar de los Cantares. Uno de los libros donde se habla abierta y gozosamente de la sexualidad humana. Se organiza en 3 unidades: el noviazgo, la boda y la vida de amor que sigue. ¿No? A mí se me hizo muy interesante este tema de la sexualidad, hermanos, en una clase que tuve de consejería matrimonial. ¿Por qué en las iglesias nos cuesta tanto trabajo hablar de la sexualidad humana? Y me llamó mucho la atención nuestra cultura hispana, porque la iglesia católica prohibió estos temas. No se hablaban de estos temas porque decía que era pecado. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad es pecado. No hablemos de esto, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, como hispanos, sus papás o sus abuelitos o sus tatarabuelos en algún momento fueron católicos? Normalmente los hispanos, por eso decimos que hay otras culturas como que son más liberales en este tema de la sexualidad que los hispanos. Pero todo viene con esto que nos traumaron nuestros papás y nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, de hablar de la sexualidad como que es algo malo, es pecaminoso hablar de este tema. Tabú. Es tabú, como no hablas de esto. Y lo que aprendí también, hermanos, es interesante. Díganme ustedes si estoy equivocado o no. ¿A los jóvenes les hablamos de la sexualidad, sí o no? Sí. ¿Qué les decimos? Que no lo hagan, ¿verdad? Es pecado. Es pecado. Cuando te cases, entonces sí. Sí. Pero mientras no te cases, no y no. Ahora, ustedes con menos, tú no puedes contestar esta pregunta. Después que nos casamos, se nos ha enseñado cómo sí. No. Es interesante, ¿verdad? Como mientras no estás cansado, nos hablan y que nos dicen que no. Nos casamos, entonces ahora sí se puede, pero tampoco nos enseñan bíblicamente cómo debemos de disfrutar esto en nuestras parejas, ahora que ya estamos casados, porque ahora sí, un maestro nos decía, ¿no? Tener la sexualidad legal, ¿no? Ahora que ya estás casado, ya es permitido. En nuestros matrimonios, hermanos, échale un vistazo de vez en cuando a Cantar de los Cantares. En una noche lo lee, rapidito. No está largo, ¿verdad? Usa el lenguaje poético y todas estas cosas interesantes, ¿no? Ok. ¿Por eso no estás casado o no puedes opinar? No te olvides. Cuando te cases, platicamos. ¡Felicidades! ¡Yay! Me hubieran traído champán. Pecador.
terminamos con el estudio. Ahora ponga en práctica lo que ha aprendido. El último, la última. Una foto por ahí. Nunca tomo fotos más. Para presumir en la Compártalo con alguien más lo que aprendió. ¿Ven? La intención del Distrito Central y del pastor de la conferencia del Distrito Central es capacitar a la iglesia local para que la iglesia local pueda estar saludable. La iglesia local va a estar saludable a través de su servicio. Ahora usted tiene las herramientas, tiene más herramientas para poder servir a su iglesia de una mejor manera. Úselas. ¿Amén? ¿Cómo se sienten? ¿Logrados? Ahora ya nomás tienen que terminar su ensayo. Trabaje en su ensayo, ponga en práctica todas estas herramientas que ha aprendido y póngalas en práctica, ¿no?